Buenas tardes, bienvenidos al tercer apartado del curso. Vamos a empezar con la conferencia de hoy, la Edad Media, y el tema es la islamización del territorio, la época islámica, que va a desarrollar el profesor Izquierdo Benito. Ricardo Izquierdo se formó en la Universidad Complutense, allí se doctoró. El título de su tesis doctoral, lo voy a leer, es Yo ya casi ni me acuerdo. Sí. Bueno, era sobre la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo en el siglo XIV, era el título exacto lo que quería decir, perdón. Quiero decir, a partir de su tesis doctoral se convierte en uno de los principales investigadores y difusores también de lo que ha sido la historia toledana. Además, en homenaje un poco precisamente a su trabajo acerca de Toledo, se le concedió recientemente, en el 2007 creo, sí, un premio de investigación, Clara Delgado, como digo, reconocimiento a sus méritos. Una buena parte de sus publicaciones precisamente versan sobre Toledo. Un espacio desordenado, Toledos a fines de la Edad Media, privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Media, guía del Toledo judío, la industria textil en Toledo, Alfonso VI y la toma de Toledo, precios y salarios en el Toledo del siglo XV, etcétera. Además de ser el coordinador de este volumen dentro de la colección de Historia de Castilla-La Mancha, que desgraciadamente, como digo, no les podemos ofrecer. Bueno, desgraciadamente por un lado, y qué bien que se ha vendido todo. Es una prueba del interés que despierta la Edad Media. También es director de una excavación que es una maravilla, Ciudad de Vascos, con un enclave maravilloso que ojalá y en el futuro podamos visitar, y codirige la excavación de la Vega Baja de Toledo. Y a continuación, pues ya puedes empezar cuando quieras, Ricardo. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este ciclo de conferencias, a los amigos del Museo de Albacete, muy especialmente a Llanos, por esta inmerecida presentación que me ha hecho, a Blanca y, en fin, a otros amigos que tengo aquí en Albacete, y que por lo menos el haber venido, aunque sea casi una estancia un poco fugaz, pero me va a permitir un pequeño reencuentro con todos ellos, ¿no? A mí, dentro de este ciclo que han organizado sobre la historia de Castilla-La Mancha, me toca hablar de lo que fueron estas tierras durante ese tiempo en el que estuvieron bajo poder islámico, ¿no? Un tiempo que casi se puede decir que fueron 5 siglos, casi incluso exactos, si tomamos como referencia el año en el que por primera vez vamos a tener musulmanes en este territorio, que fue el año 711, y tomando otro punto casi final, que es el año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, pues ahí tendríamos, como vemos, casi matemáticamente 5 años en los que parte de estas tierras estuvieron, como digo, bajo poder musulmán, ¿no? Vamos a hacer un recorrido a lo largo de esos 5 siglos, señalando algunas cosas, porque evidentemente es mucho tiempo y no nos podríamos detener mucho en todo, ¿no? También es verdad, y conviene señalarlo, que estamos ante una etapa de la historia para este territorio que todavía, a pesar de que se ha estudiado y se está investigando, pero todavía quedan bastantes cosas por conocer, ¿no? De tal manera que hay los que se quieran dedicar a estudiar estas tierras en aquella época, pues tienen, digamos, tarea por delante, ¿no? Uno de los problemas que tenemos a la hora de abordar la investigación de lo que hoy llamamos Castilla-La Mancha en relación con aquel periodo es que existe una falta de fuentes escritas de aquella época, lo cual siempre para los historiadores que basan sus investigaciones en el análisis de fuentes documentales, de fuentes escritas, pues tienen un poco, como digo, este inconveniente, ¿no? De tal manera que hay muchas cosas que las desconocemos porque los textos no nos lo señalan, ¿no? Es verdad que en este caso también la arqueología
desde hace ya unos años, está aportando bastante información. Castilla-La Mancha cuenta con unos yacimientos importantes que surgen en aquella época, que se están excavando, que están investigando. Pensemos, por ejemplo, en Calatrava la Vieja, pensemos en Alarcos, pensemos en Vascos, que se ha señalado, o incluso en otros yacimientos que, no siendo estrictamente islámicos, pero tuvieron una ocupación, siquiera fuese efímera, islámica, y alguna huella ha dejado, ¿no? De tal manera que, como digo, la arqueología está aportando bastante información complementaria a lo que las fuentes, por desgracia, no nos dicen, ¿no? ¿Por qué las fuentes apenas hablan de estas tierras? Pues posiblemente, fundamentalmente, porque estamos ante un territorio, lo que hoy es Castilla-La Mancha, que es un territorio extenso, y como extenso que es, claro, tiene muy distintas zonas geográficas, ¿no? No es lo mismo el Valle del Tajo, que puede ser la Mancha propiamente dicha, o que pueden ser, no sé, las sierras de Alcaraz, ¿no? Es decir, estamos ante espacios geográficamente muy diferentes, pero que en común, tal vez excepto la zona del Tajo, que es un poco una zona más rica, si se quiere, lo de rico también relativamente, pero claro, si nos vamos a la Edad Media, donde una gran parte de la economía se basaba en la tierra, en el cultivo de la tierra, pues claro, si nos vamos a zonas más fértiles, zonas que se pueden regar y demás, bueno, pues eso ya nos va poniendo un poco en antecedentes, que serán los lugares donde se tiende a concentrar la población. Mientras que zonas de vida más difícil, de recursos más limitados, como pueden ser las zonas de serranías, la serranía de Cuenca, por ejemplo, o La Mancha incluso, eso siempre lleva a que la población tienda a ser bastante escasa, ¿no? Y claro, normalmente donde no hay gente, pues no se generan noticias. Y si no se generan noticias, aunque estemos siglos atrás, pues no se escribe sobre ese territorio. De tal manera que esto en parte puede explicar el por qué en época islámica se escribió tan poco sobre esta zona, ¿no? Excepto el Tajo, la línea del Tajo, que, como decía, bueno, pues al ser una zona más fértil, siempre tuvo, tanto en el Tajo como en los afluentes, la mayor parte de la población concentrada. Sí que es un territorio del cual se tienen más noticias, e incluso no tal vez las que se podría pensar, como algunos investigadores que han tratado esta época han detectado y piensan que hay una especie de silencio, muchas veces un silencio intencionado en muchos textos, de no escribir lo que no se quiere que se sepa, ¿no? Y bueno, ya lo señalaremos, la zona del Tajo, y sobre todo si lo centramos en Toledo. Toledo fue una ciudad muy rebelde al poder cordobés, de tal manera que en Toledo se produjeron muchas revueltas, muchos conflictos, y eso, claro, a veces a determinados poderes no le interesa que salgan a la luz, pues eso, revueltas, conflictos, problemas, y no se escribe sobre ello, de tal manera que se ocultan, como digo, intencionadamente, pues muchas cuestiones, ¿no? De tal forma que entre unas cosas y otras estamos ahí en una etapa, como digo, en la que tenemos, o los investigadores que se dedican más directamente, como digo, a analizar este periodo, se tienen un poco que ver por dónde pueden ir a la hora de encontrar información para poder, digamos, interpretarlo, ¿no? También es verdad que al hablar de esta época, y en cualquier texto que se recoja que hable de este territorio en época islámica, comprobará que inevitablemente, y esto incluso casi se puede extender al resto de los siglos medievales, ¿no? Inevitablemente, como decía, se habla de Toledo. Es decir, Toledo, claro, tuvo un peso muy grande, y claro, ese peso, digamos, se notó. De tal manera que hablar de estas tierras, inevitablemente, como digo, de una manera u otra, al final se termina por hablar de Toledo o citar a Toledo, ¿no? Claro, y hablando de época musulmana, de alguna manera ocurre lo mismo. No digamos nada y ya les hablaron de época visigoda, ¿no? De tal manera que Toledo parece que siempre está ahí presente, ¿no? Y de alguna manera, pues muchas veces parece que si no hablamos de Toledo no estamos diciendo nada sobre este territorio, a falta, como digo, de no poder decir otras cosas, porque es que no tenemos esa información, ¿no? Es verdad que Toledo ahí estaba, Toledo tenía un pasado, y aunque perdió protagonismo en época islámica, pero bueno, todavía seguía siendo Toledo prácticamente la única ciudad, podríamos decir, en un sentido estricto, de este gran espacio que quedó
en gran medida también bajo su órbita, bajo su jurisdicción. No en balde luego se hablará del reino de Toledo, de tal manera, claro, que como digo, es una ciudad que va a tener mucho protagonismo y, claro, ahí aparece, digamos, siempre citada, y parece que hablar de Castilla-La Mancha en época medieval casi es hablar de la historia de Toledo, ¿no? No es exactamente así, por supuesto, pero siempre hay, Toledo tuvo un gran protagonismo, ¿no? A nivel eclesiástico, a nivel político, es decir, siempre Toledo ahí está, ¿no? Bueno, dicho esto, pues vamos a entrar ya de una manera más directa a hablar, digamos, de estas tierras, como decía antes, estas tierras que hoy llamamos Castilla-La Mancha, que, como todos saben, es una denominación pues de hace todavía muy poquitos años, ¿no? Es una denominación para un territorio, una entidad político-administrativa que surgió en España a raíz de las autonomías, pero claro, en época medieval Castilla-La Mancha no existía, ¿no? Cuando hablamos de la Edad Media en relación con Castilla-La Mancha, no hay que olvidar también que, un poco por extensión, tenemos que incluir a lo que hoy forman las tierras de la Comunidad de Madrid. Ese territorio de la Comunidad de Madrid, siempre en época medieval, incluso por la proximidad a Toledo, siempre estuvo muy integrado también, digamos, dentro de esa órbita, de tal manera que no podemos hacer una abstracción simplemente de lo que está, de centrarnos en lo que son los límites administrativos de lo que es Castilla-La Mancha, porque además en época medieval, ya digo, esos límites no existían, ¿no? Es verdad que, grosso modo, bueno, pues prácticamente lo que hoy son las provincias que constituyen Castilla-La Mancha, más añadiendo la de Madrid, bueno, pues tendríamos un poco como ese gran territorio que precisamente en época medieval, y como decía antes, llegó a configurar lo que se llamó el Reino de Toledo, ¿no? Y ahí tenemos pues como una incipiente o primera base histórica, podríamos decir, en las cuales estas tierras empiezan a tener como una especie ya de, bueno, pues de cierta entidad, en tanto en cuanto son un territorio que están, bueno, pues controlados o gobernados desde un punto concreto, que, como digo, será en ese caso la ciudad de Toledo, ¿no? Pero por eso, ya digo, a la hora de utilizar expresiones actuales nuestras, siempre hay que tener un poco de cuidado cuando las traspasamos a otras épocas en las que estos territorios, como digo, no existían, ¿no? Pero bueno, vamos a tener como referencia y como base, digamos, esto lo que acabo de señalar, ¿no? El primer punto de partida que tenemos a la hora de hablar de lo que va a ser la islamización, digamos, de estas tierras, es la etapa previa, lógicamente, que es la etapa visigoda. Esa etapa visigoda de la cual ya les han hablado, y entonces, bueno, conviene tener un poco como referente, un poco como escenario, cómo estaban estas tierras en aquella época, y porque ese va a ser, como digo, el espacio con el que los musulmanes, cuando lleguen aquí, digamos, se van a encontrar, ¿no? La primera presencia de los musulmanes en estas tierras se tuvo que haber producido ya en el año 711, cuando, no vamos a entrar ahora aquí en detalles porque nos podría llevar mucho tiempo, en el año 711, en el mes de abril, se produce el desembarco de los musulmanes, aquí justo en el sur. Va a tener lugar un enfrentamiento con el ejército visigodo, lo que se llama la batalla de Guadalete, y Táric, que es el personaje que viene al frente de las tropas, este personaje Táric es un bereber, no es un árabe, es un bereber, es decir, es alguien que procede de la zona del Magreb, que se había islamizado, evidentemente, pero él no es un árabe en ese sentido, él no venía de la península de Arabia, pero bueno, él, que como digo, encabeza las tropas, vencen al ejército visigodo, encabezado por don Rodrigo, y lo que hace, no sabemos si exactamente con lo que está señalado en este mapa, pero el objetivo de Táric va a ser llegar a Toledo. Su objetivo es llegar hasta Toledo. Posiblemente con este itinerario en verde que aquí está señalado, que tal vez no fue exactamente así, pero de alguna manera ya tuvo que cruzar estas tierras, ¿no? Es un ejército el que pasa. Lo que no sabemos es ese ejército que pasa, que su objetivo es llegar a Toledo, ahora veremos por qué, si en el camino ya fueron dejando pequeños contingentes de tropas. Son soldados los que han venido. Todavía no han venido familias, no han venido mujeres ni niños y demás. Vendrán después, ¿no? Ahora son tropas, son soldados, y posiblemente, claro, para de alguna manera tener una cierta seguridad de que van controlando el espacio por donde pasan, tal vez irían dejando, como digo, pues pequeños grupos de 4, 5 o 6 soldados por los lugares habitados, que no serían muchos, posiblemente por donde pasaron, ¿no? Pero el objetivo de Táric era llegar a Toledo, ¿no? ¿Por qué su objetivo era llegar a Toledo? Pues
Posiblemente porque, aunque la presencia musulmana aquí siempre se viene explicando que se produce porque los musulmanes vienen a ayudar, porque se les ha pedido ayuda, a un bando en un conflicto dinástico que se ha producido, los partidarios de los hijos de Bitiza enfrentados a los partidarios de Rodrigo, el que al final reinará, teniendo en cuenta que la monarquía visigoda era una monarquía electiva y que a los reyes se les elegía. Claro, ese era el problema, que a la hora de elegir a un rey no todo el mundo se ponía de acuerdo, surgían bandos, facciones, y el que más fuerza tenía, pues digamos, se imponía, ¿no? Bueno, pues uno de esos bandos, los hijos de Bitiza, al parecer piden ayuda a los musulmanes, y esa sería la causa, el motivo que hace que aquí desembarque un ejército, ¿no? Que sobre el papel viene a ayudar a un bando en un problema, en un conflicto político dinástico que se ha producido, ¿no? Pero posiblemente venían ya con la intención de conquistar el territorio. De ahí que lo que hace Tarik es inmediatamente llegar a Toledo. Su objetivo es llegar a Toledo porque en Toledo estaba, como ya les han explicado, la sede de la monarquía. El objetivo sería llegar a ese palacio real que estaba en Toledo, posiblemente el tema de la Vega Baja. Yo no sé si ya Lauro os habló de todo esto, con una doble intención seguramente. Primero, llegar al palacio, es decir, a lo que es el centro de poder. Si tú vienes a ayudar a alguien y el rival ha desaparecido, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, bueno, pues si tú vienes ayudando a un bando, llegas a lo que es el símbolo del poder, vamos a decir, donde está el trono, pues entonces coloca en el trono aquel que, digamos, para el cual has venido a apoyarle, ¿no? Sin embargo, ya Tarik no hace eso. Es decir, ya Tarik no pone en el trono, digamos, a nadie, ¿no? Parece ser que lo que hizo fue a los herederos de Bitiza les dio toda una serie de propiedades que pertenecían a la monarquía como institución, y ahí ya se ve la intención de que no viene precisamente para, digamos, reinstaurar la monarquía, ¿no? Y posiblemente el otro objetivo que tendría sería hacerse con el tesoro de los visigodos. Los visigodos tenían un tesoro y ese tesoro estaba en Toledo, en el Palacio Real, se supone. Un tesoro que la función que tenía o la finalidad que tenía el tesoro, lo mismo que en todas las monarquías que han tenido tesoros, ha sido siempre el tesoro es una reserva fiscal, es una reserva económica. Es decir, no se atesoran simplemente por un afán de coleccionar. Es decir, sí, se atesora elementos valiosos, preciosos, sí, con un objetivo de tenerlos, de poseerlos y demás, pero claro, para recurrir a ellos en momentos de dificultades económicas. Si tú tienes una corona votiva de oro, pues llegado el caso, fundes ese oro y acuñas monedas si necesitas dinero, ¿no? Y era lo que iban buscando, digamos, en parte los musulmanes. Esto más o menos se ha venido constatando, ¿no? Claro, todos estos ejércitos que van a ir llegando posteriormente, a esas tropas que vienen hay que pagarles. ¿Y cómo se les pagaba? En aquel momento no se podían repartir tierras, porque es un ejército que se está desplazando, ¿no?, de alguna manera. Entonces había que pagar, digamos, lo que eran las soldadas, es decir, dinero. Entonces, ¿de dónde sale el dinero, el metal, para pagar a esas tropas? Pues del botín que se conseguía. Cuantos más piezas valiosas que se consiguiesen, pues mejor, porque se fundían y se acuñaban monedas. De tal manera que posiblemente por donde iban pasando los musulmanes se irían haciendo acuñaciones. Era como una ceca ambulante que existiría para pagar a las tropas, ¿no? En Toledo existía una ceca, en el palacio. Allí se acuñaron monedas en época visigoda, con lo cual posiblemente ahí se harían de las primeras acuñaciones que se harían aquí en la península, en el palacio toledano, ¿no? Pero el objetivo de Tarik, como decía, sería hacerse con el tesoro de los visigodos. ¿Se hizo con el tesoro o con lo que quedase del tesoro de los visigodos? Bueno, parece, por lo menos hay interpretaciones, y es que Tarik, una vez que llega a Toledo, todavía va a continuar hacia el norte, ¿no?, llegando incluso hasta Maya, ¿no? Esta incursión que hace Tarik inmediatamente se ha interpretado porque posiblemente un grupo de nobles visigodos se iría con lo que quedase del tesoro para llevarlo hacia el norte. Bueno, ya sabemos que luego, este también es otro tema un poco controvertido, esa nobleza visigoda que se refugia en Asturias, que dará origen al reino asturiano y demás, bueno, y que en Amaya, en esta posición que está aquí, al norte de la provincia de Burgos actualmente, que allí alcanzó a los nobles visigodos y que recuperó parte de ese botín o de ese tesoro que se llevaban, entre otros la famosa Mesa de Salomón, que yo no sé si también Lauro os habló el otro día de la Mesa de Salomón y todo esto, ¿no?, que bueno, que siempre luego enlaza con mitos, leyendas y todo esto. Pero en cualquier caso, como digo, ese sería fundamentalmente el objetivo de Tarik, de llegar a Toledo, ¿no? Luego ya sabemos que al año siguiente llega otro personaje que es Muza. Este sí es un árabe,
Y ya lo que hace es intentar dominar las posiciones importantes, digamos, de más al sur, ¿no? Es decir, se va a Sevilla, de allí se irá a Mérida, para intentar ya ejercer, digamos, una conquista efectiva, ¿no? Y para lo que son estas tierras, especialmente las tierras de Albacete, lo que va a ser significativo es que estando en Mérida se produce una sublevación en Sevilla, y lo que hace Muza es enviar a su hijo, Abdalaziz, que una vez que consigue sofocar Sevilla, hará una incursión por estas tierras, donde aquí había un conde, el conde Teodomiro Tudmir, como luego la historiografía, digamos, le va a conocer, y pacta con él. Llegan a un pacto, que es fundamentalmente lo que hicieron los musulmanes. La ocupación de estas tierras, en general, por parte de los musulmanes, apenas supuso bajas. No hubo enfrentamientos, posiblemente porque la población hispano-visigoda no lo buscó, y segundo porque tampoco lo iban buscando en cierta medida los musulmanes. Pactaban. Los musulmanes eran tolerantes con lo que ellos llaman las gentes del libro, es decir, a judíos y a cristianos que tienen una religión revelada recogida en textos sagrados, el Antiguo Testamento para los judíos, el Antiguo y el Nuevo para los cristianos, de tal manera que, como digo, los musulmanes les toleran, permiten, digamos, que sigan conservando su religión en un estado de sometimiento, evidentemente, pagando tributos, pero les permiten seguir siendo judíos o cristianos, ¿no? Eso es lo que hace que aparezca el fenómeno de lo que luego se va a llamar los mozárabes. Es decir, el mozárabe es el cristiano que tolerado vive en un contexto islámico, ¿no? Bueno, entonces esos pactos que se llevaron a cabo, uno de ellos se ha conservado el texto, que es precisamente el pacto con el conde Teodomiro, y precisamente ahí aparecen 7 ciudades que se citan, y una de ellas que es Ilio, que posiblemente sea el tolmo de Minateda, ¿no? Es decir, que ahí tendríamos ya, como vemos, una primera referencia escrita, es el único pacto prácticamente que se conoce, que ya empieza a hacer referencia, como vemos, a este territorio del sur de lo que hoy es Castilla-La Mancha, ¿no? Donde mediante el pacto los habitantes de esas 7 ciudades, que era la que gobernaba este personaje, él las va a seguir gobernando, él va a seguir siendo conde, pero ya los habitantes de esas tierras tendrán que pagar unos impuestos en especie y en metálico que aparecen recogidos en el texto, ¿no? Y ahí ya tendríamos, por tanto, como vemos, para estas tierras del sureste, de aquí de lo que es Castilla-La Mancha, una primera referencia, como digo, a esa presencia islámica en estas tierras. Y de hecho, esta zona luego se seguirá llamando la Cora es una demarcación territorial, la Cora de Tudmir. Luego ya lo veremos en un mapa, como todavía se seguirá llamando precisamente en referencia al conde que lo gobernaba, ¿no? Bueno, aquí tenemos una vista de Toledo. Toledo, claro, en aquella época evidentemente no era así. La Toledo que vemos hoy en día, urbanísticamente, va a ser precisamente un reflejo de lo que fue durante casi 4 siglos la presencia islámica en la ciudad. Claro, en el caso de Toledo, aquí se encuentran con lo que era la Toletum de época visigoda, luego va a ser la Tulaitula, como la van a denominar los musulmanes. Y aquí, yo no sé si Lauro os puso también una diapositiva parecida. Este es precisamente por la famosa Vega Baja, tan debatida en Toledo, esta zona donde se pensaba urbanizarla y donde están apareciendo restos que nos están llevando a época visigoda, ¿no? Lo cual parece que nos está indicando que el complejo palatino al que hablaba antes estaba posiblemente en esta zona, y claro, alrededor del complejo palatino surgió toda una ciudad, hasta hace muy poco tiempo completamente desconocida, que es la que ahora, diríamos, está saliendo a la luz, ¿no? De tal manera que en el caso de Toledo tendríamos como 2 ciudades: la ciudad de origen romano, que estaría en lo que hoy es el casco histórico de Toledo, y una nueva ciudad que habría surgido en el suburbio, es decir, fuera de la ciudad, en época visigoda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tampoco se trata ahora de entrar en este debate, en estas hipótesis, pero a lo mejor por marcar, digamos, dos espacios de poder: el obispo en la parte de arriba y el rey en la parte de abajo, sin separar tajantemente los 2 poderes. Es una interpretación, no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, la Toledo visigoda, que siempre pensábamos que por lógica estaría arriba, resulta que posiblemente esté abajo, ¿no? No es que esta zona estuviese deshabitada en época visigoda, lo estuvo, evidentemente, pero de alguna manera el que el poder se estableciese fuera, otra cosa sería saber por qué se establece fuera, alrededor, claro, dio origen a toda una ciudad.
claro, está el rey, está la corte, todo lo que eso supone, claro, hay que generar en torno a la ciudad pues todo un sistema para abastecer, digamos, ese complejo, ¿no?, de mercaderes, de artesanos y demás, y eso será la explicación de esa ciudad que surgió en esta parte de aquí, ¿no? Bueno, si vamos siguiendo un poco la historia, después ya de esa presencia, de esa gradual consolidación que se va produciendo de los musulmanes aquí en la península, se irá configurando pues un gran espacio que es el que ocuparán los musulmanes y que se conoce con el nombre de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el espacio que en la península llegaron a dominar los musulmanes. De ahí que a todo lo relacionado con Al-Ándalus pues se refiere a uno como lo andalusí, o los andalusíes, de los que vivían en Al-Ándalus, ¿no? Este es el mapa que se empieza a configurar ya a mediados del siglo VIII, es decir, bueno, pues unos 40 o 50 años por ahí, después de la llegada de los musulmanes, y donde, como vemos, bueno, pues ya en el norte se empiezan ya a poner las bases de lo que serán, con el tiempo, todavía en aquellos momentos los llamados núcleos de resistencia, pero que están en el origen pues de reinos que surgirán, como será el reino asturiano, el reino de Navarra, los condados aquí en el centro del Pirineo y luego los condados catalanes, la marca hispánica como se denominó y demás. Es decir, toda una franja en el norte, vamos a decir, cristiana, y Al-Ándalus, al sur. Y aquí toda esta especie de zona de nadie, el famoso Valle del Duero, un tema también muy controvertido, ahí vivía gente, no vivía gente, pero como eso es un gran espacio que separa en gran medida lo que es el núcleo fundamental en la zona de Oviedo, del reino asturiano, de lo que era también Al-Ándalus, ¿no? Aquí ya vamos viendo cómo se empieza a organizar administrativamente este territorio, especialmente a partir del año 756, cuando llega a la península un personaje que es Abderramán I, el que es Abderramán I. Un personaje, es un omeya, es un árabe. La familia omeya había gobernado el mundo islámico durante unos cuantos años. Los omeyas son los que habían trasladado la sede del poder de la península de Arabia, es decir, de la Meca, la habían trasladado más al norte y se habían establecido en la zona de Siria y concretamente en Damasco. En Damasco es donde durante unos años los omeyas tuvieron su centro político. La capital del Islam estuvo ahí, ¿no? Y en el año 750 esta familia omeya es suplantada por otro movimiento que surgió desde muy pronto dentro del Islam, porque siempre dentro del Islam el poder siempre ha estado muy cuestionado, ¿no? Y la prueba lo vemos hoy en día, en la cantidad de estados llamados árabes y demás que existen, cada uno con sus ideologías y demás, porque todo el tema de quién tiene que ser el que manda, quién tiene que ser el que puede tener el poder, siempre ha sido un tema muy controvertido, porque sí, el primer jefe que tuvieron fue Mahoma, fue jefe espiritual y político, pero no dejó de alguna manera señalado el que iba a ser el califa, su sucesor, quién tendría que ser, ¿no? Y de ahí pues todos los debates, digamos, que han surgido. Y uno de estos son los abasíes, que viene el nombre de Abul Abbas, uno de los tíos de Mahoma, y una corriente que consideraba que dentro de la familia de Mahoma, o bien a través de su hija, Fátima, los fatimíes, bueno, y que de ahí tenía que venir, digamos, la vía para poder gobernar. Bueno, pues la cuestión es que los omeyas son derrotados, suplantados por los abasíes, y los abasíes son los que trasladan la capital a Irak, y concretamente a Bagdad. Bagdad, a veces tan tristemente de actualidad, pues fue la capital de los abasíes, ¿no? Bueno, y entonces de esa familia omeya, pues un personaje de una matanza que al parecer se produjo, consiguió escapar, se refugia aquí en la zona del Magreb, de donde al parecer era originaria su madre, era una bereber, y aquí, pues con una serie de partidarios, la cuestión es que desembarca en la península, en Al-Ándalus, diríamos, derrotan al gobernador, que en aquellos momentos estaba aquí controlando estas tierras, y se hace con el poder. Y entonces lo que hace es que estas tierras, Al-Ándalus, las separa políticamente del mundo islámico. Él se proclama emir, el emir es como el rey, como el jefe, no se proclama califa, y él se separa, y de ahí esa expresión de emirato independiente, como se conoce a esta etapa, que dura hasta el año 929. Y desde Córdoba, que es donde se va a establecer el centro político de Al-Ándalus, es como se empieza ya a ir organizando el territorio. Y se organiza, por una parte, en tres grandes entidades territoriales, que son las llamadas fronteras, o marcas, como también a veces se les ha denominado, pero ya la marca es una
digamos, es una expresión de influencia franca del Imperio Carolingio. Las tres grandes fronteras, que son la frontera inferior, que tuvo su capital primero en Mérida y luego se trasladó a Badajoz, la frontera media o marca media, que tuvo su centro en Toledo, y la frontera superior, que tuvo su centro en Zaragoza. Y por lo que respecta a nuestro territorio, como vemos, tenemos pues, la frontera o marca media, con centro en Toledo, y aquí tenemos una serie de zonas como Alulga, con posiciones como Almadén, importante por las minas de mercurio, Calatrava, y tenemos Tudmir, digamos, como vemos aquí. Cunca, con su centro en Cuenca, es decir, que vemos cómo estamos ante, bueno, pues una especie como de mosaico de territorios que están configurando, bueno, pues no exactamente, ya vemos lo que hoy es Castilla-La Mancha, pero aquí tendríamos, ya vemos estas tierras, cómo se denominaban en aquel momento y los poquitos lugares que aparecen, bueno, es verdad que en general nos han señalado muchos, ¿no? Pero ya vemos cómo es un territorio donde la población, o por lo menos los grandes núcleos, no son muy significativos. Digamos, la frontera de Toledo se extendía hasta Medinaceli, que hoy está en Soria, y hasta allí llegaba, digamos, la marca media, incluyendo también otra porción importante que era Guadalajara, ¿no? Bueno, de tal manera que poco a poco pues se vaya produciendo lo que es la consolidación política, la consolidación militar, el proceso de islamización del territorio, es decir, que la población se va cada vez convirtiendo al Islam. Es verdad que algunos no se convirtieron, ya lo he señalado antes, como fueron, en el caso de los cristianos, los que se van a llamar mozárabes, ¿no? Va a haber comunidades judías y a la par el territorio se va arabizando, es decir, que el árabe es la lengua que se irá poco a poco también extendiendo. Es ese doble proceso que se produce. Islamización, por una parte, en el sentido religioso, y arabización en el sentido lingüístico, ¿no? De tal manera que la mayor parte de la población, tuviese el origen que tuviese, o bien la población autóctona, o bien los que vinieron, pues cada vez ya se comportaban conforme, bueno, pues a lo que eran esos planteamientos, esas costumbres, esas obligaciones que todo musulmán, digamos, en definitiva, tiene que cumplir, ¿no? Y el territorio y los principales lugares se tuvieron que ir poco a poco también adaptando a esa nueva realidad. Antiguas iglesias visigodas que se tuvieron que convertir en mezquitas nuevas que se levantarían, murallas nuevas en algunas ciudades nuevas, como veremos ahora, que se van a fundar, otras que se abandonan. Claro, todo ese proceso que es, digamos, un poco lo que se va produciendo, claro, ante esa circunstancia de unos que han llegado de fuera con el afán y con unas ideas, por supuesto, de controlar, digamos, estas tierras, ¿no? Es verdad que todo ese proceso, como señalaba antes, a falta de fuentes de cómo se va organizando el territorio y los núcleos habitados y demás, todavía nos queda bastante por llegar a conocer, ¿no? Pero, de alguna manera, vamos a tener ya lo que va a ser, bueno, pues en algunos casos la configuración de núcleos de hábitat que todavía hoy en día siguen existiendo, ¿no? Bueno, he buscado ejemplos precisamente más bien de esta zona. Aquí vemos Letur, lo mismo que Lietor, que veremos ahora, es prácticamente el mismo nombre. Al parecer es el nombre de una tribu bereber. Estas tierras de lo que hoy es Castilla-La Mancha fueron zonas de especial asentamiento de tribus bereberes. Aquí se establecieron muy pocos árabes en lo que hoy es Castilla-La Mancha. Cuando se produjo el proceso de asentamiento más efectivo, siguieron viniendo bereberes, que fueron los más numerosos, claro, dentro de una lógica. El Magreb lo tenemos ahí mismo, lo que pasa hoy en día. Los magrebíes que vienen a España es porque, claro, están ahí mismo, están a muy poquitos kilómetros en lo que separa del estrecho, ¿no? En aquella época pasó exactamente lo mismo, era la mayoría de los que vinieron. Árabes vinieron muy pocos, ¿no? Bereberes la mayoría. Estamos en unas sociedades que su estructura social es la tribu. Cada individuo pertenece a una tribu, a una familia, a un clan, lo que sea, pero a tribu. Y son tribus, digamos, las que vienen aquí. Tribus árabes y tribus bereberes. En general, árabes y bereberes se llevaron muy mal entre ellos. Y eso se reflejó en la gran cantidad de revueltas que hubo en Al-Ándalus. Por muy musulmanes que fuesen todos, a la hora de la verdad, como digo, se llevaron mal. En gran parte porque, a la hora de la verdad,
siempre los árabes, por aquello que procedían de Arabia, la cuna de Mahoma, pues siempre mantuvieron, bueno, pues una cierta hegemonía, un mayor protagonismo, y se beneficiaron más de los repartos de botín, ya de tierras, cuando se pudo disponer de tierras, que los bereberes. De tal manera que los árabes tendieron a asentarse en las zonas mejores, como fue el Valle de Guadalquivir, el Valle del Ebro, se asentaron sobre todo en ciudades, se convirtieron casi en una clase rentista que vivía en la ciudad y, bueno, vivía de las rentas que el campo, las tierras que habían recibido les podía proporcionar, desempeñaron cargos. Claro, luego vienen aquí otros árabes, que son los omeyas, que son los que van a mandar, y se apoyarán muchas veces en árabes también, ¿no? Y hubo, como digo, pues eso, una separación cuando eran enfrentamientos con los bereberes, ¿no? Y luego, aparte de eso, los árabes entre sí y los bereberes entre sí también se llevaron muy mal, ¿no? De tal manera que si a eso encima le unimos a veces los propios los conflictos que los hispano-visigodos que se convirtieron, lo que se llamaron los muladís, el muladí es el hispano-visigodo que se convierte al Islam, por motivos que sea, se convierte, y ahí van a estar. Claro, al convertirse es un musulmán más, ¿no? Lo que pasa es que vemos, claro, que el origen que tiene es distinto, no ha venido de fuera, ya estaba aquí, ¿no? Y a veces también los propios muladíes también se organizaron revueltas, ¿no? Con lo cual, como digo, la historia del Al-Ándalus es una historia muy conflictiva, de muchas revueltas, y lo veremos sobre todo en el caso de Toledo, que fue uno de los focos especialmente, ya digo, conflictivos con respecto al poder omeya, ¿no? Sí, ahí estaban los emires en Córdoba, pero a veces su autoridad difícilmente llegaba a cualquier punto de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, aquí tendríamos un ejemplo de un lugar que se va posiblemente a fundar en aquella época. El origen de Letur estaría en un sitio, digamos, que se puede defender por el propio terreno, un núcleo de hábitat que a lo mejor no sería muy distinto a como lo podemos ver hoy en día, y que aprovechará sobre todo estas zonas de bancales y demás para sobre todo el riego. Este tipo de comunidades tienden a basar gran parte de su economía en el regadío. Ya sabemos que los musulmanes desarrollaron mucho todo el tema de la hidráulica, ¿no? Eran muy hábiles a la hora de captar agua, de llevarla a veces desde sitios muy lejanos, y la aprovechaban sobre todo para regar. Claro, es gente que viene de tierras semidesérticas, muy áridas, donde el agua se valora mucho, se aprecia mucho. El agua no se puede, digamos, desaprovechar. De tal manera que pusieron en marcha todos sistemas de regadíos, de turnos de riegos y demás, que en algunas ocasiones todavía casi han llegado, pensemos en la zona valenciana, todo el tema del Tribunal de las Aguas y demás, que de alguna manera tiene un origen, digamos, en aquella época, ¿no? Entonces aquí tendríamos pues un ejemplo de estos pequeños poblados, de esas aldeas fortificadas, porque tendrían su muralla, que irían surgiendo, en este caso, pues en esta zona de sierras que tenemos aquí en lo que hoy es Albacete, ¿no? Aquí tendríamos Lietor, que como vemos también en una zona muy protegida, aprovechando posiblemente en las zonas más de llano lo que podían ser, como digo, tener sus huertas, sus cultivos. Alcalá del Júcar, incluso ya la propia denominación de Alcalá ya nos está dando un término, como vemos, un topónimo de origen árabe, ¿no? Alcalá viene de Cala. Cala en árabe equivale a castillo, a fortaleza, ¿no? Alcalá el nombre viene porque aquí habría, bueno, todavía existe, habría un castillo, una fortaleza, una cala, que es lo que dio nombre al lugar, ¿no? Que es lo mismo que, por ejemplo, Calatrava o Calatayud. Todos los topónimos que tengan cala hace referencia a que en origen había un castillo, una fortaleza, una cala, que es lo que da luego origen al nombre, ¿no? Y vemos mediante esta serie de ejemplos donde aquí lo que habría sería asentadas una población de origen bereber. Serían bereberes los que estarían establecidos en estas aldeas, ¿no? Alcaraz, que bueno, siempre va a ser una población más importante, pero que también ya vemos por Alcaraz como el topónimo también ya nos lleva a una población de origen islámico, y donde aquí ya vemos que la estructura es un poco más de ciudad, en el sentido que tenemos un recinto militar en la parte alta, que es lo que en el mundo islámico se llama la alcazaba. Una alcazaba es el recinto normalmente donde hay un gobernador con una tropa que tiene una función militar, evidentemente, de controlar a la población que vive abajo, pero de alguna manera también de controlar
a la población que depende de ese territorio. Y posiblemente a esas pequeñas aldeas, pues tipo Liet, Torletur, que hemos visto antes, forman como demarcaciones con una finalidad importantísima, que es la finalidad fiscal. De lo que se trata es que desde un núcleo se esté percibiendo los impuestos, los tributos que la gente que vive en esas aldeas tenga que pagar, ¿no? No hay que olvidar que Al-Ándalus, desde los omeyas, se organizó conforme a lo que los historiadores vienen denominando una sociedad tributaria. Una sociedad tributaria es una sociedad en la que la población paga tributos, paga impuestos. Esto no es ninguna novedad, porque podríamos decir que eso, digamos, siempre ha sido así, ¿no? Lo único, que sobre todo hablando en época medieval, claro, ahí se diferencia o se hace especial hincapié en algunos casos en una sociedad tributaria frente a una sociedad feudal, porque en una sociedad feudal la población también paga tributos, llámese tributos, impuestos, rentas o lo que sea. Lo único que ocurre es que en una sociedad feudal haya alguien, un individuo, una institución, que se queda con esa renta y no va a parar, digamos, al centro, digamos, de poder, ¿no? En este caso, sobre el papel, los tributos que se recogiesen, claro, una vez que se consumiese por los gastos que había que hacer, tendrían que ir a parar a Córdoba, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ese sistema a veces no siempre funcionaba por las revueltas que señalaba antes, ¿no? Mientras que en un sistema feudal, como digo, el rey prácticamente apenas recibe impuestos porque son los poderes feudales los que se quedan con él, ¿no? Bueno, ya vamos a ver un poco la diferencia. Y eso venía a cuento, como digo, de cómo desde las ciudades, aunque sean pequeñas ciudades, se establece ese sistema, como de carácter militar, donde desde la Alcazaba una de las funciones que tendría sería, de vez en cuando correspondería, pues saldría alguna tropa a recorrer las pequeñas aldeas que veíamos antes, a que la gente pagase sus impuestos en especie o en dinero, ¿no? Y vemos cómo el territorio se va poco a poco organizando, ¿no? Bueno, he traído esta imagen de Albacete. Claro, Albacete ya de islámico, excepto el nombre, digamos, no tiene nada o muy poquito. Claro que vemos el caso ya de una ciudad que originalmente sería una pequeña aldea, posiblemente una alquería, pero que por las circunstancias de estar en un territorio pues, posiblemente bien comunicado, una posición estratégica, pues ya vemos, digamos, cómo ha crecido. Mientras que otras, el caso que veíamos antes, pues Alcalá de Júcar y demás, como más o menos han seguido manteniéndose como estaban. Claro, aquí estamos ante un caso muy distinto de cómo ha cambiado completamente. Y claro, hoy Albacete, desde el punto de vista urbanístico, no tiene nada de una ciudad musulmana. Toledo sí lo ha conservado en gran parte, lo que es el casco histórico, ¿no? Pero vemos cómo luego el paso del tiempo, claro, en ocasiones va modificando según cada núcleo de hábitat es un caso en sí mismo, ¿no? Y cómo luego el paso del tiempo pues puede hacer que o desaparezca, como hubo muchos, y veremos ahora ejemplos, o lleguen a crecer mucho y se conviertan en cabecera de una comarca de la que a lo mejor en origen era una pequeña aldea, diríamos que ahí estaba, ¿no? El caso de Almadén, que ya he señalado antes, que fue uno de los puntos importantes, sobre todo por el tema del azogue, el tema de las minas de mercurio, que se vieron explotando desde épocas anteriores, desde época romana, y que luego también para los musulmanes tuvo mucha importancia. De hecho, Almadén, como es otro topónimo árabe, quiere decir la mina, es lo que significa Almadén, ¿no? Es una de estas posiciones que están ya más en territorio manchego, que luego también, claro, como las minas hasta todavía no hace muy poquito se han seguido explotando, pues evidentemente, claro, ya lo que es el pueblo ha ido evolucionando, ha ido creciendo, cuando a lo mejor en origen, en época islámica, sería probablemente un reducto mucho más pequeño, ¿no? Donde estaría, bueno, sí, el complejo minero y a lo mejor pues las casas de los que trabajarían en las minas en aquel momento, ¿no? Bueno. Guadalajara, otra de estas ciudades que tenemos ya en la zona del norte, que también tiene un topónimo de origen árabe, Guadalajara, que viene de Wad o de Wadi, que quiere decir río. Por eso en España hay muchísimos ríos que empiezan por Gua, el Guadalquivir, el Guadiana y demás, porque Wad es Wadi, que es el río en árabe, ¿no? Y Guadalajara, que en época musulmana, bueno, fue una ciudad que tuvo una cierta importancia, más que nada porque estaba en el camino que conducía, en una ruta que conducía desde Toledo hasta Zaragoza. Y bueno, ahí estaba Guadalajara, y el encontrarse en una posición
estratégica, digamos, en una ruta frecuentada, es lo que, bueno, le dio importancia a Guadalajara, que conserva también muy pocos restos de aquella época. Lo que tenemos aquí son los restos de un alcázar. El alcázar equivale de alguna manera a la alcazaba que señalaba yo antes. Lo que pasa es que son prácticamente restos de un alcázar ya de época posterior, de época cristiana, pero que está construido sobre los restos de lo que fue la alcazaba de época anterior, es decir, de época islámica, ¿no? Bueno. Talavera de la Reina. Aquí ya entramos en otro punto que conviene señalar con respecto a lo que fue un poco este proceso de organización del territorio, de estos lugares, de estas aldeas que van surgiendo y demás. Y lo que se ha observado para estas tierras, especialmente aquí, lo que hoy son tierras de Castilla-La Mancha, que en la segunda mitad del siglo IX se va a producir un fenómeno que tiene mucho que ver con todo este tema de lo que es la organización del espacio, ¿no? En un primer momento, claro, los musulmanes se asentaron en lo que se encontraron. No se trataba de empezar a fundar ciudades o nuevos enclaves, prácticamente era llegar y asentarse en lo que había. Luego, es verdad que poquito a poco, a medida que irían llegando esos contingentes de familias bereberes y demás, se irían estableciendo en lugares que empezarían poquito a poco a crecer, pero posiblemente en lo que era la distribución de la población prácticamente sería la misma que la que existiría en época visigoda, ¿no? Las ciudades fueron, claro, los principales núcleos donde los musulmanes se asentaron. Desde una ciudad se domina. Y por eso, claro, las ciudades, como hemos ido viendo, en el caso de Toledo, de Sevilla, de Mérida y demás, fue, digamos, los objetivos primeros que tuvieron cuando llegan a Kitáric o cuando luego llega Muza, ¿no? Bueno, y más o menos durante pues, un tiempo esa situación se va a mantener, ¿no? Intentando controlar todo aquello mal que bien, como decía antes, desde Córdoba, ¿no? Pero a mediados del siglo IX, estamos en época todavía del Emirato, se empiezan a producir una gran cantidad de conflictos en Al-Ándalus que prácticamente duran toda la segunda mitad del siglo IX y todavía los primeros años del siglo X, ¿no? Hasta que llegue un emir, que será Abderramán III, que termine con aquella situación levantisca, que pacifique Al-Ándalus y dé el paso de convertirse en califa. Y ahí se iniciará una nueva etapa de la historia de Al-Ándalus, que será la del califato de Córdoba, ¿no? Abderramán III, que es también un omeya, es de la misma familia que sigue gobernando. Bueno, pues en esos años ahí, de mediados o de la segunda mitad del siglo IX, se empiezan a producir toda una serie de cambios aquí en Al-Ándalus, y especialmente, como digo, en lo que hoy son tierras de Castilla-La Mancha, que afectan a lo que es la organización del poblamiento, ¿no? Da la sensación como si desde Córdoba los emires, viendo las dificultades que tienen para controlar Al-Ándalus, y en el caso más de esta zona, claro, la diapositiva, la foto es Talavera. Lo que vemos ahí, aquí en primer plano, es el Tajo, es decir, que estamos en la línea del Tajo, ¿no? Y claro, unos kilómetros más para allá está Toledo, ¿no? Y como ya he señalado antes, Toledo fue en aquella época una ciudad que estuvo más tiempo, más años sublevada frente a Córdoba que bajo la obediencia del poder cordobés. Este es un tema también que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué esa actitud de los toledanos? Claro, era la antigua capital visigoda venida menos. Ahí había todavía familias de origen visigodo que de alguna manera, digamos, no se adaptaban a la nueva realidad. Eran las que provocaban la revuelta. No se sabe muy bien, digamos, lo que está pasando, pero el hecho es que Toledo fue escenario de muchísimos conflictos, ¿no? Bueno, pero no fue el único, Y da la sensación, como digo, que los emires se plantean que hay que tomar medidas y vamos a intentar controlar esto, ¿no? Y para eso da la sensación que se van a pensar en ciudades. Desde la ciudad es donde podemos intentar controlarlo, ¿no? Y entonces, en algunos casos, claro, hay ciudades, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es Talavera. Talavera era una ciudad de origen romano, la Caesaróbriga de época romana, pero fue una ciudad mediana, que no llegó a tener obispo. Claro, siempre en época ya tardoantigua y visigoda, la importancia de las ciudades muchas veces radicaba en ser sedes episcopales, que tuviesen un obispo, ¿no? Talavera nunca tuvo obispo, pero bueno, fue una ciudad, ¿no? Una ciudad que debía de estar posiblemente casi arruinada, pero en aquellos momentos resulta que a los musulmanes les interesa Talavera. Les interesa Talavera porque está en una posición, claro, controlando un paso del Tajo y además muy cerquita de la sierra del sistema central, de la sierra de Gredos, donde ahí hay un paso natural y donde, llegado el caso, como ya empezaba a ocurrir, si hay un ataque cristiano va a pasar por ahí y va a llegar a estas tierras, con lo cual hay que intentar por lo menos frenarle ahí, ¿no? Bueno,
Con lo cual, tal vez por motivos estratégicos y tal vez, como veremos ahora, por la proximidad a Toledo, resulta que Talavera se va a revitalizar y hasta le dan un nuevo nombre, Talavira, como se denominará. Pierde el nombre romano de Caesaróbriga y va a ser la Talavira, ¿no? Y tenemos una ciudad que ahí va a crecer, ¿no? Y ahí la tenemos, la segunda ciudad en población, hoy en día incluso más grande, después de Albacete, de Castilla-La Mancha, ¿no? Bueno, después, otra posición que se va a fundar en esta época es Calatrava. Otra vez el topónimo, la cala que decíamos antes. Calatrava la Vieja, porque bueno, posteriormente, tiempo después, cuando se funde la Orden de Calatrava, que surgirá aquí, y por eso precisamente se llama la Orden de Calatrava, se trasladará del lugar al nuevo lugar, al nuevo castillo, le llamarán Calatrava la Nueva, y el punto originario entonces será la Vieja, un poco por contraposición, que es como se le conoce hoy en día, ¿no? Bueno, pues a mediados del siglo IX, en el camino que iba desde Córdoba hacia Toledo, ahí en mitad de la Mancha se funda Calatrava, Calatrava, es decir, una nueva fundación. Y una nueva fundación que se hace a costa de la única ciudad que desde antiguo existía ahí en la Mancha. Bueno, aquí tenemos otra vista de Calatrava. Esto ya son construcciones prácticamente ya de época cristiana, es decir, de cuando aquí ya tiene su sede la Orden de Calatrava. Estaríamos en lo que sería, bueno, la alcazaba de la ciudad en aquella época, ¿no? Y otra ciudad que se va a fundar va a ser Vascos, que antes Llanos pues, ha hecho referencia a él. Aquí tenemos Vascos, digamos, una pequeña ciudad, pero que se funda también, digamos, un poco en la línea del Tajo, ¿no? Y también, aunque no hoy en día no esté en Castilla-La Mancha, pero antes os lo decía que son tierras que no nos tenemos que olvidar, en aquella época también se va a fundar Madrid. Madrid es una fundación de Muhammad I que se hace en la segunda mitad del siglo IX. Y como vemos, si lo viésemos en un mapa, tenemos Toledo, al norte Madrid, al oeste Talavera y al sur Calatrava. Es decir, da la sensación que son una serie de fundaciones que intencionadamente están rodeando a Toledo, ¿no? Es decir, que se ha interpretado como una especie de frontera interior, como os ha dicho, unas fundaciones cuyo objetivo estaría controlar a ese foco que se está escapando, como digo, al control de los emires desde Córdoba, ¿no? Y son fundaciones, como vemos, que excepto, bueno, el caso de Madrid, están en territorio de Castilla-La Mancha en este momento, ¿no? Sin embargo, frente a estas nuevas fundaciones que se hacen, o ciudades que ya existían pero que van a tener más pujanza, como el caso de Talavera que señalaba antes, vamos a tener otros casos, por ejemplo, que la ciudad se abandona. Recópolis, de la que ya les hablaron, esa ciudad que se funda en época visigoda, esa ciudad que las excavaciones han demostrado que tuvo una ocupación islámica, lo cual era lógico, ya he dicho antes que los musulmanes se van a sentar sobre lo que hay. Sin embargo, Recópolis la abandonan, no les interesa, y lo que hacen es que se bajan un poquito más abajo y fundarán Zorita. Zorita de los Canes será otra de las nuevas fundaciones, digamos, que se hacen en esta época. Es decir, se abandona una ciudad y cerca, digamos, se funda otra, ¿no? El Tolmo, estaríamos ante un ejemplo, digamos, muy parecido, de una ciudad que creo que también tuvo un asentamiento islámico, que se ha constatado arqueológicamente, y como también lo que fue una sede episcopal, digamos, se abandona. Los musulmanes, por lo que sea, no les interesa. Se irán a otros lugares más cercanos, pero lo que era el primitivo enclave, importante, ahí tenemos la basílica, con su baptisterio, posiblemente con su complejo episcopal y demás. Todo esto a los musulmanes no les interesa y, como digo, lo abandonan. Oreto había sido otra sede episcopal en pleno territorio manchego, prácticamente la única ciudad que había existido hasta entonces, en época romana incluso ahí en esa zona más manchega, y también había tenido su importancia en época visigoda, con su obispo a la cabeza, que asiste a los concilios de Toledo y demás, y sin embargo Oreto también lo abandonan y se van relativamente cerca, que sea precisamente a Calatrava, que ya lo hemos señalado antes. Segóbriga, otra gran ciudad de época romana, con su obispo a la cabeza. Por lo mismo, Segóbriga se abandona, tiene una ocupación musulmana, pero Segóbriga a los musulmanes no les interesa para nada y se irán cerca, que será a Uclés. En Uclés algo queda todavía de época islámica, esto es muy posterior, evidentemente, ya es de la Orden de Santiago, pero otro ejemplo de una gran ciudad, que es Ercábica, exactamente lo mismo. Ercábica, para los musulmanes, no tiene sentido, se abandonan, cerca fundan Santander, que hoy en día tampoco
no prosperó como ciudad, y otro ejemplo, ¿no? Y el caso de Valeria, exactamente lo mismo. Estos 3 grandes complejos que están en la provincia de Cuenca actualmente, en aquella época desaparecen. Tienen una ocupación musulmana, a veces efímera, que si lo unimos al caso de Recópolis, como vemos, ciudades importantes, con su obispo a la cabeza, y que para los musulmanes parece como que no quieren saber nada de esos lugares, ¿no? Otro ejemplo que tendríamos cercano es el caso de lo que hoy es Alcalá de Henares. Ahí existía una ciudad en época romana, también importante, y con obispo, Complutum. Y Complutum también se abandona, y cerca los musulmanes fundarán Alcalá, no la Alcalá actual. Fundaron otra Alcalá también, que luego se llamó La Vieja, porque luego se trasladó a lo que hoy es Alcalá, y por eso le dieron el nombre de Alcalá de Henares para diferenciarla de la anterior, ¿no? Pero vemos cómo en toda esta zona lo que está pasando en esta segunda mitad del siglo IX, toda esa serie de cambios en el poblamiento que se están produciendo, ¿no? Como ciudades muy importantes que venían de antiguo, en esta época desaparecen, se abandonan, se convierten en yacimientos arqueológicos, y sin embargo en las proximidades se fundan otras, que son las que van a crecer y que luego van a tener, digamos, un cierto protagonismo, ¿no? Y esta serie de grandes cambios, como vemos que a nivel de lo que es la dispersión del poblamiento y especialmente de las ciudades, se va a producir en esta época, ¿no? Bueno, sin entretenernos mucho, lo que tendríamos posteriormente a lo que acabo de señalar es esa etapa que ya he indicado antes, que sería la etapa del califato. La etapa del califato, que se inicia en el año 929 y que durará aproximadamente hasta el año 1030-1031, prácticamente un siglo, casi el siglo X. Ahí ya políticamente en Al-Ándalus las cosas ya cambian, porque Abderramán III ya pacificará Al-Ándalus, ya desde Córdoba se conseguirá controlar el territorio, se conseguirá que los impuestos vayan hacia Córdoba, eso le permitirá al califa tener dinero, aparte del oro que vendrá de la zona africana, eso le permitirá acuñar monedas, dinares de muy buena calidad, eso le permitirá embarcarse en grandes obras, pensemos por ejemplo en Medina Zara, construirse una gran ciudad. Es la época en la que se construirán puentes, se construirán grandes mezquitas, se harán baños, y sobre todo en esta zona nuestra, aquí a lo largo del Tajo, también será una zona que se fortificará. Claro, la presión cristiana cada vez se hace más insistente, de tal manera que la línea del Tajo se fortifica y se levantan toda una serie de fortalezas, muchas de ellas todavía hoy en día se conservan, que de alguna manera están marcando ya como una especie de límite fronterizo entre lo que es propiamente Al-Ándalus y ya lo que cada vez más, como vemos, ya se ha organizado políticamente, en este caso ya en aquel momento como el Reino de León, digamos, que ahí ha surgido, ¿no? Bueno, es la época, como digo, de mayor esplendor a nivel político de lo que es la historia de Al-Ándalus, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que la etapa del califato entrará también en una crisis a comienzos del siglo XI, que al final desembocará en una fragmentación de Al-Ándalus en lo que se llaman las taifas, que son una serie de pequeños reinos, que es más o menos este mosaico, digamos, que tenemos señalado aquí, ¿no? Lo que había sido un territorio unificado, controlado, como decía antes, según las circunstancias, desde Córdoba, por emires y luego por califas, ahora aquello se fracciona y lo que tenemos son una treintena de pequeños territorios, de pequeñas taifas, de pequeños reinos, independientes unos de otros, rivales entre sí, que tan pronto unos desaparecen porque el vecino se lo anexiona y demás. Pero por lo que nos puede interesar a nosotros, aquí tenemos a lo que fue en aquellos momentos la taifa de Toledo, o el reino de Toledo, que como vemos ya abarcaba prácticamente a la mayor parte de lo que hoy son las tierras de Castilla-La Mancha, ¿no? No exactamente el mismo espacio, porque como vemos llegaba hasta parte de lo que es Extremadura, pero una gran taifa que fue la mayor, junto con la de Badajoz, la mayor de todas las taifas que constituyeron digamos, lo que quedaba de Al-Ándalus, ¿no? Bueno, estas taifas, primeras taifas, duran prácticamente lo que es el siglo XI. Va a ser ese el momento en el que Toledo se convierte en la cabecera de la taifa, es la taifa de Toledo, y es ese momento en el que Toledo, como va a ser la sede de una monarquía que se instaura, una familia de origen bereber que venía de la zona de Santander, precisamente de esa zona dercádica que veíamos antes, se hacen con el poder en Toledo. Y hay tres personajes, tres reyes, digamos, que son los que se van a suceder ahí. Uno de ellos, el más significativo, el más importante, es Al-Mamún,
este rey que construye también un gran palacio en Toledo, un personaje que se rodeó de, vamos a decir, los intelectuales de la época, de tal manera que la época de las taifas fue a nivel, digamos, cultural, a nivel de la creatividad, del pensamiento, fue la época más floreciente de la historia de Al-Ándalus. No es la del califato. El califato puede ser a nivel político de grandes construcciones, ¿no? Pero a nivel intelectual este es el momento, ¿no? Y este es el momento porque, bueno, lo que había sido un poco la base ideológica que aquí instauran los omeyas, que es la doctrina maliquí, una doctrina de corte muy rigorista, ahora cae en desuso. A estos reyezuelos esas cosas intelectuales estén un poco a nivel ideológico, les tiene sin cuidado, y entonces es el momento en el que, bueno, pues no hay cortapisas a la libertad de pensamiento, y es el momento pues que se escribe en texto, en prosa, en verso, se escriben obras de medicina, de obras de todo tipo, de derecho. Claro, se está generando, y especialmente en Toledo, claro, ahí se está generando como una gran base, una producción, vamos a decir, como bibliográfica de contenido muy diverso, que es lo que luego servirá de base tiempo después a lo que se llamará la Escuela de Traductores de Toledo. Cuando toda esa gran parte de esa producción se traduzca, que está escrita en árabe, se traduzca luego al latín y se difunda por Europa, ¿no? Bueno, pues Toledo, como digo, se convierte junto con Sevilla en dos de los grandes centros, vamos a decir, intelectuales, propiciados por la propia monarquía, de lo que es la época de las taifas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a esa Toledo que, digamos, dentro de lo que es como ciudad musulmana, tiene también su alcazaba, que es este espacio que tenemos aquí, que posiblemente la mandó construir Abderramán III, que es el que consiguió pacificar la ciudad, con lo que sería en origen posiblemente el recinto militar más importante de la alcazaba, que es lo que hoy llamamos el Alcázar, y luego el resto de la ciudad, bueno, pues los que la conocen con ese enjambre de callejuelas estrechas y demás, características de lo que es una ciudad musulmana, ¿no? Toledo debe tener en torno a unos 10-12 mezquitas, están documentadas, digamos, por textos. Se conservan dos, excepcionalmente. Claro, hay que tener en cuenta que, excepto los de Toledo y casi la mezquita de Córdoba, en España no hay otras. La mezquita del Cristo de la Luz, el interior, la llamada mezquita de Tornerías, con su interior también, el pozo que según la tradición estaría en el patio de la mezquita Aljama de Toledo, la mezquita mayor, que estaría sobre lo que hoy es la catedral. Es decir, en Toledo lo que ocurrió es que la antigua mezquita, que se convirtió en iglesia y en catedral, en el siglo XIII se tira y se hace la catedral actual, ¿no? Afortunadamente no pasó eso en Córdoba. Imaginaros si se hubiese tirado la mezquita de Córdoba para hacer una iglesia nueva, lo que se habría perdido, ¿no? Sin embargo, en Toledo y en Sevilla se perdió. Se tiró la mezquita para hacer las correspondientes catedrales, ¿no? Bueno, ejemplos de elementos arquitectónicos que corresponden a esta época, al siglo XI, que es el momento, como digo, un poco de esplendor de Toledo, ¿no? Los restos muy reconstruidos de una almunia, de una casa de campo, que en las afueras de Toledo, en la que hoy es la Huerta del Rey, manda a construir al Mamún, digamos, este personaje. Y luego ya, vamos a ir un poco rápido porque me paso de tiempo y de esta cosa hay que hablar mucho. Toledo, en el año 1085, es conquistada por Alfonso VI. Es decir, Toledo ya en el año 1085, a fines del siglo XI, ya pasa a manos cristianas. Toledo deja de ser una ciudad musulmana. Bueno, con lo cual, la caída de Toledo no supuso la caída de toda la taifa, porque prácticamente las tierras de la Mancha Alfonso VI no las controló, pero ya prácticamente Alfonso VI sí pudo controlar lo que era el Valle del Tajo, ¿no? De tal manera que posiciones como Madrid, como Guadalajara, Talavera y demás, ya en aquella época ya dejan de formar parte de Al-Ándalus y ya entran en la órbita cristiana o feudal, según la denominación que queramos utilizar. Mientras que todavía estas tierras de más al sur siguen todavía, digamos, en poder islámico, ¿no? Lo que va a ocurrir es que ante esa conquista importante, es una ciudad significativa la que conquista Alfonso VI, Toledo, la antigua capital de la monarquía visigoda, una sede episcopal, archiepiscopal, hay una reacción musulmana y entonces llega aquí un nuevo poder islámico que son los almorávides. Los almorávides derrotan a Alfonso VI cerca de Badajoz, en la batalla de Zalacas o Sagrajas, y prácticamente otra vez Al-Ándalus se unificará. Esas taifas que estaban ahí otra vez se unifican bajo un poder que ahora ya no va a estar tanto aquí en la península, sino que estará en Marrakech. Los almorávides es en Marrakech donde tienen, diríamos, su capital. Pero ya la zona del Tajo
por lo que a nosotros respecta, ya está, diríamos, en poder cristiano, ¿no? Claro, la zona de la Mancha está en poder almorávide. Es un momento en el que es muy difícil poder avanzar, pero en el momento que los almorávides empiezan a entrar en declive, es cuando ya se podrá avanzar, y lo hará Alfonso VII, que Alfonso VII, en el año 1147, conquistará Calatrava. Es decir, esa posición de la Mancha, Calatrava, ya caerá en manos cristianas, ¿no? Inmediatamente es cuando se va a empezar a fundar ahí la orden que va a llevar digamos, su nombre, ¿no? Se produce como vemos, un avance hacia las tierras manchegas, ¿no? Sin embargo, lo que va a ocurrir es que al poder almorávide le sustituirá un nuevo poder que llega, que es el de los almohades. Son poderes que se diferencian por disquisiciones de tipo teológico dentro del mundo islámico, ¿no? Pero que políticamente tenían mucha fuerza, sobre todo fuerza militar, y se imponían unos a otros, ¿no? Bueno, de tal manera que, como vemos, se produce un momento de avance, pero claro, al llegar a los almohades, otra vez otro momento, digamos, de paralización. Sin embargo, en esas circunstancias, lo que hará ya Alfonso VII, el año 1177, es conquistar Cuenca. En el año 1177, como vemos ya bastantes años después que Toledo, ya otra posición importante de lo que es Castilla-La Mancha cae en poder musulmán, la ciudad de Cuenca. Aquí tenemos Alarcón, otro de estos lugares que también ocupará Alfonso VIII en tierras conquenses. Pero lo que va a ocurrir es que, claro, ante ese avance que está teniendo Alfonso VIII, digamos, por esas tierras, Alfonso VIII controlaba también Calatrava, ahí estaba la orden que había surgido. Lo que intentó Alfonso VIII fue, en plena Mancha, por decirlo así, fundar una ciudad, fundar un enclave para ejercer un dominio cada vez mayor, ¿no? Y sobre un cerro, él empezó a edificar, en un primer lugar, una fortaleza, pero que con el tiempo su idea sería, claro, que en la falda empezase a constituirse una ciudad, ¿no? Pero lo que va a ocurrir, claro, es que a los almohades, que lógicamente aquello no les interesa, que se vaya produciendo una consolidación del poder cristiano en tierras manchegas, montarán un gran ejército que se enfrentará en las inmediaciones de Alarcos en el año 1195 al ejército de Alfonso VIII, y le derrotará. Se produce la llamada Batalla de Alarcos, que supone una derrota para Alfonso VIII. Alfonso VIII tiene que abandonar aquellas tierras y otra vez de la Mancha vuelve a poder musulmán. Alarcos y Calatrava vuelven otra vez a manos musulmanas. Y como vemos, estamos ahí durante unos años donde son unas tierras que tan pronto están en poder cristiano, tampoco están en poder musulmán, unas tierras que se convierten en la típica zona de frontera, donde, claro, ahí es muy difícil que una población baje a vivir, porque la vida es muy arriesgada, nunca sabes quién te va a atacar, ¿no? Por eso ese despoblamiento que siempre estas tierras llegaron a tener, ¿no? Lo que va a ocurrir es que Alfonso VIII se reorganizará, y unos años después, en el año 1212, bueno, aquí tenemos las excavaciones que están haciendo en el castillo de Alarcos, y Alfonso VIII, como digo, lo que hará es que se reorganizará y intentará agrupar un gran ejército donde colaboran navarros, colaboran aragoneses y demás, y vencerá. En este caso, ahí la victoria sí va a ser suya. En las Navas de Tolosa, en el año 1212, es cuando ahí, justo pasando de Espeñaperros, vence a un ejército almohade. Ya a partir de ese momento los almohades casi van a ir desapareciendo, y será ya el momento en el cual prácticamente estas tierras ya vuelvan otra vez, digamos, a manos cristianas, ¿no? Pero claro, lo que decía antes, estamos en el año 1212. En el año 1085 se había conquistado Toledo. Ha pasado más de un siglo, como vemos, para que el resto de lo que estén las tierras al sur del Tajo caigan en manos cristianas, ¿no? Y ya en esta imagen, que ya es la última, vemos un poco todo el proceso, digamos, que se ha ido dando hasta la conquista definitiva, digamos, de todo este territorio, ¿no? Este fenómeno, digamos, que es lo que luego la historiografía conoce con nombre de la reconquista, digamos, este avance, digamos, que se va dando, y que al final pues terminará porque sobre lo que había sido una población que llevaba ya en algunos casos 4 siglos la zona del Tajo, en otras 5 siglos prácticamente estas tierras, esa población ya completamente arabizada, islamizada, pues otra vez se impondrá un nuevo poder sobre ellas, que hará que
la situación pues vuelva otra vez a empezar, digamos, a cambiar, y bueno, ya todo el proceso que seguirá después y que en futuras conferencias les darán, ¿no? Y aquí termino y siento un poco que me he pasado de tiempo. Nada, muchas gracias.